Esta pregunta, y yo te la voy a hacer porque esta viene por parte de una persona cuando hacíamos el live, y era cuando tú hacías referencia a la pérdida que tú has sufrido en el trayecto de tu vida. Esas personas que de una o de otra manera sirvieron para motivarte y que fueron bastones y hasta sillas que te sostuvieron en sus brazos para que tú no declinaras, porque tú sabes que nosotros tendemos a ser débiles y alguna vez entendemos que no lo vamos a lograr. Y para eso tenemos personas que son las que están al lado nuestro, que no sé si por cosa del destino o para que uno pueda ser más ser humano y tener más los pies sobre la tierra, le tocan esa partida de tiempo. Y vimos que en el trayecto de tu vida como político y de tu vida como el luchador del pueblo, ha tenido que dejar a un lado muchísimas cosas que otra persona, por el simple hecho de arrastrar con este dolor, ya hubiesen desistido en sus proyectos. Primero yo quiero que tú me hables, haciéndome un resumen de tu papá, vamos a seguir con tu esposa y luego vamos a hablar de Regidor, que fue uno de los motores de campaña tuyo y que desgraciadamente no pudo disfrutar del trabajo que él hizo, Radamés Fernández. Sí, lamentablemente nosotros, yo lo decía en mi discurso, tuvimos muchos tropiezos, sobre todo tropiezos que no son tan sencillos. De mi papá, yo recuerdo que cuando yo aspiré a regidor y conversé con mi papá, él me, él me dijo, sí, aspira, ya él estaba un poco enfermo. Por eso tú ves que yo soy tan afanoso con el tema de los espacios públicos, porque mi papá sufrió una caída precisamente en uno de los escalones del parque y después de esa caída ya más nunca pudo volver a tener su vida normal. Tú recuerdas que mi papá andaba caminando por el pueblo y el día de esa elección mi papá, aún estando enfermo, me pidió que le consiguiera una silla que él se quería sentar en la puerta de la escuela. Entonces en ese momento finalizó la votación, él pasó todo el día ahí y luego hubo que llevarlo a la casa para irse a la iglesia. Vino el proceso de conteo de los votos y cuando nosotros eh, nos dieron la noticia de que habíamos ganado, yo salí corriendo para la iglesia. De hecho hay un video de eso donde yo voy a abrazar a mi papá porque mi papá era mi mentor, sí, en la política. Y no solamente en la política, sino yo siempre me mantuve al lado de mi papá, incluso durante todo su proceso de enfermedad. Me quedó la satisfacción de que él me viera convertido en regidor y luego me viera convertido en presidente del Consejo de Regidores aquí. Yo recuerdo que cuando iba a Santo Domingo y tenía actividades, llegaba, él me preguntaba cómo me fue, yo le enseñaba fotos. Y perderlo para mí fue un golpe muy duro, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Luego de eso pasaron 2 años para que entonces nosotros alcanzáramos la nominación a esta administración. Y para la formulación de este proyecto, sobre todo por la estructura de votación que se da en nuestro municipio, donde se requiere de la conformación de boletas de representación de todos los sectores, para nosotros incluir a Radamés Fernández en la boleta tenía una importancia número 1. Sí. Y sobre todo yo recuerdo que tuvimos que hacer muchas reuniones en su casa para lograr convencerlo de que aspirara. Incluso yo me comprometí, y eso fue algo que se discutió en el seno del partido, para garantizarle a él que en el proceso interno él no iba a tener ningún inconveniente para obtener la nominación a la regiduría. Y conversé con él y con su esposa y cuando él nos dio el sí de que se iba a inscribir, fue como decir, bueno, mira, ya tú tienes un pie dentro del ayuntamiento, porque
el nivel de persona que era Radamés Fernández, Sí. le daba sobre todo porque tú sabes que una persona nueva, joven, eso fue también utilizado como discurso. Pero mira, De Jairo es una retaliación. persona muy joven. Sí. Tú nunca has visto. Entonces, acompañarme de una figura como la de Radamés, un hombre de mucha experiencia, tenerlo al lado mío fue de mucha importancia. Entonces, perderlo ya solamente un mes de haber asumido aquí fue un golpe muy, muy, muy duro para nosotros. Déjame decirte algo de Radamés, que pocas personas desconocen de esto, pero nuestra generación, a través de la área de diversiones que nosotros teníamos en Jamao en los 90, Radamés formó un grupo emblemático llamado los Huracanes Típicos, en donde Radamés, yo siendo DJ del Típico de Caluche, Radamés no cobraba por tiempo. Él se conformaba con que se le pagaran a los músicos. Y yo recuerdo que cuando tocó hacer el cierre de campaña para la actividad, que ustedes van a ver ese video aquí ahora, nosotros le cumplimos un sueño que Radamés quería. Radamés quería por lo menos tocar 2 canciones de él en vivo. Y eso lo hicimos gracias a tu cierre de campaña, que fue con los muchachos del swing. Y yo creo que Radamés fue dejándonos muchas señales. Yo creo que las personas buenas y de buen corazón son las que Dios tiene elegidas para que su tiempo sea más corto en este mundo terrenal. Pero más sin embargo, el legado queda. Porque hay muchas personas que a través de los legados cambian. Sí, Radamés enseñó mucha gente. Y ese era su sueño también, de que con el tema de la escuela de música, que es un compromiso que nosotros tenemos Sí. para cumplir con su legado, Radamés era un amante de que en el pueblo se fomentara el arte, la cultura, se desarrollara la escuela de música, y tenemos ese compromiso con él, con su legado, con su familia también. La parte más difícil, la parte más difícil. la parte todas son partes difíciles, pero en el caso de Giselle, una persona que tú tuviste el placer de conocerla, Sí. es un ser humano excepcional, una mujer de un trato agradable, una persona que conectaba con la gente, fue también una parte fundamental para el triunfo nuestro, porque también, aparte de su personalidad cercana con la sociedad, significaba para mí tenerla al lado mío más fresca, más pensativa, más calculadora, tomando en cuenta esos pequeños detalles que uno como candidato no ve, pero también siendo ese soporte a la hora de tomar el receso para salir del ajetreo de la cotidianidad de la política, para uno poder al día siguiente venir renovado. Giselle era una persona fundamental en todo eso, pero además una persona de una categoría profesional alta. Mucha gente no llegó a conocer a profundidad quién era ella. Giselle era gerente de una de las sucursales más importantes del Banco Santa Cruz en Santiago, y precisamente en esos días de su fallecimiento estaba planificando pasar a uno de los sectores más importantes de la banca nacional, que es el tema ella estaba estudiando para pasar el examen para trabajar en el área de la bolsa de valores, y que es un área donde no mucha gente trabaja. Y yo sé que ella lo iba a lograr porque ella tenía toda la capacidad y estaba muy enfocada en eso. Una mujer muy planificadora. Lamentablemente partió, y yo creo que hay que estar conforme con los designios de Dios, pero ella sigue estando presente en los recuerdos. No es una tarea fácil uno vivir y sobrellevar ese peso. A veces la gente puede entender
ver a uno muy sonriente, muy feliz Sí, y pensar que ya uno borró, no, esas son cosas que no, sí, que nunca se borran. solamente muere quien se olvida. Exactamente. Y lo que pasa es que uno maneja ese tipo de situaciones porque Dios le da la valentía para uno salir adelante y lograr eh, sobrellevar y seguir la vida diaria y uno poder tener ese pedacito de esos recuerdos fundamentales de gente que han sido tan importantes para la vida de uno. Eh, en ese caso, Giselle es y seguirá siendo una persona sagrada para mi vida, para mi familia y siempre, siempre recordada. De hecho, tengo en mis planes, en el proceso de remodelación ahora de la oficina, de hacer algunos diseños que tengo pensado, que fueron todos ideados por ella y que ella era la que más o menos tenía como ese enfoque de cómo iba a ser la oficina y en honor a ella quiero hacerlo así. Excelente, excelente. Aquí es el punto en donde nosotros entendemos por qué la frase de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Son tremendas las situaciones que se presentan en ese tipo de situación.